Buenas tardes, amados hermanos, que el Señor les bendiga en esta hora, en esta tarde, noche, ¿verdad? Donde vamos a comenzar con la enseñanza de los eslabones escondidos de la Biblia. Y la verdad es el nombre que da como anillo al dedo, porque cuántas cosas hemos aprendido, ¿verdad? Y con este libro de la reina Esther, también cuántas cosas hemos aprendido, que a veces debido a que como son predicaciones de los pastores a sus iglesias, pues a veces no se desplayan tanto como lo estamos viendo en esta enseñanza, ¿verdad? Espero que sea de gran bendición para ustedes, como también que sea de edificación para sus vidas, que es lo más importante, ¿verdad? Y que aprendamos lo que es la realidad de las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Bien, también les recuerdo que estamos en la cuenta de Facebook y en la cuenta de YouTube, para que nos sigan por medio de esas plataformas. Y aquellos hermanos que se me ha estado ya haciendo un poquito complicado mandarles los mensajes por Messenger principalmente, o de WhatsApp, ¿sí? Por favor, búsquenme por medio de las plataformas de Facebook y de YouTube, para que ustedes también vean las enseñanzas que tenemos en las mañanas, porque les recuerdo que estamos hablando en las mañanas del libro del Apocalipsis, y estamos hablando del fin del mundo, así que está muy interesante, no desde una perspectiva de la que todo mundo habla, sino de una perspectiva de lo que las Sagradas Escrituras nos dicen, porque cada quien habla conforme a su criterio, a su idea, a su supuesto aprendizaje, pero no conforme a lo que nos dice las Sagradas Escrituras. Entonces les recomiendo para que nos vean por las mañanas. Ahora bien, pues vamos a continuar con la enseñanza del día de hoy que tenemos con respecto a la reina Esther, ¿verdad? Y hemos visto que Amán, ¿verdad?, el primer ministro que puso en el gobierno el rey Jerjes, ¿verdad?, odiaba a los judíos, y entonces propone un plan, pero pues le escondió algunas cosas al rey, ¿sí? Y el rey pues le autorizó, dijo: sí, adelante, tú no hay ningún problema, tú síguele, es más, ni me pidas comparecencia, ten mi anillo y lo que tú ordenes, lo que tú digas, pon mi anillo y que se dé por hecho. Yo lo voy a aceptar, las consecuencias yo las acepto, no hay ningún problema. Pero sin embargo, aquí vemos que la mano de Dios se empieza a mover providencialmente, ¿verdad? Habíamos dicho que hay mucho odio hacia el semitismo, ¿verdad? Hacia los semitas, hacia los hijos de Abraham, de Jacob, Isaac, Israel, ¿verdad? Pero eso ha sido a través de toda la historia. Desde ayer hablábamos de que comenzó este coraje, desde que estaban el pueblo de Israel, eran familias y estaban en Egipto, y desde ahí comenzaron, ¿verdad?, ese odio hacia el semitismo. Y bien, pues, pero Amán no se acordaba o no sabía que Dios había dado una instrucción a los hijos de Abraham, a los semitas, ¿verdad?, de que dijo: al pueblo que te bendijere, a ese voy a bendecir, y al pueblo que te maldijere, a ese voy a maldecir. Voy a bendecir y voy a maldecir, depende de cómo te traten a ti, ¿sí? Ya anteriormente hemos visto cómo también las leyes, ¿verdad?, que no se pueden cambiar tan fácilmente. Ya vimos anteriormente como una ley que se había hecho al instante y que había apartado a la reina Vasti del trono ya no podía ser cambiada. Entonces ahora esta ley que sale del parte de Amán, ¿verdad?, con la autorización del rey, pues se vuelve infranqueable. O sea, te tiene que llevar a cabo sí o sí. La ventaja que tenían los judíos en esta ocasión era de que ese decreto iba a llevarse a cabo hasta dentro de 12 meses. Entonces, pues había un tiempo suficiente, ¿verdad? Ahora, pero ya estaba autorizado todo. La pregunta era: ¿cómo podría Dios salvar a su pueblo? ¿Acaso tendría que haber otro decreto escrito por el rey?
alguien iba a tener que intervenir, y podemos decir de paso que Dios había estado preparando el camino para resolver esta situación. Observemos, cuando comenzamos a estudiar este libro, hablamos de la manifestación de la providencia de Dios. Observamos lo que ocurría en un palacio pagano, donde una gran orgía estaba teniendo lugar y donde varios miles de personas estaban participando de un banquete. Se nos reveló también un escándalo en la familia del mismo rey, cuando la reina no quiso obedecer la orden del rey y fue puesta a un lado. Y quizás alguien pregunte, ¿qué tenía que ver todo esto con lo que estaba ocurriendo en este momento? Pues tenía una gran relación, porque Dios estaba actuando y continuaría haciéndolo de una manera poderosa, pues Él había colocado a una persona en una posición al lado mismo del trono, y ella sería el medio por el cual los judíos podrían salvarse, ¿sí? Y como ya hemos dicho, que Dios interviene en los asuntos humanos y lo hace por medio de su divina providencia, ¿sí? No olvidemos este asunto, ¿verdad? Este punto muy importante. La providencia de Dios también está ilustrada en la historia del nacimiento de Jesucristo. Cuando César Augusto firmó una ley de impuestos en la cual se decía que todos los habitantes deberían ser empadronados, realmente no supo que estaba cumpliendo con una profecía. El César no sabía que estaba cumpliendo con una profecía que tenía 600 años atrás, ¿sí? Nunca se imaginó que la ley de impuestos haría que una joven virgen de Nazaret fuera a Belén, donde nacería su primer hijo, el Salvador del mundo, ¿sí? Sin embargo, el libro de Miqueas, capítulo 5, versículo 2, ya había predicho el nacimiento de Cristo en Belén. Y César Augusto firmó el decreto de su puño y letra, prácticamente sin saber lo que estaba haciendo, que hizo que María fuera a Belén precisamente en el mismo momento en que nacería nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, ¿sí? Es decir, que Dios estaba actuando desde las entrañas del palacio del César, de la misma manera que en nuestra historia estuvo en el palacio de Jerjes. Amados hermanos, realmente Dios ha estado detrás de todas las escenas de mundiales, oculto en las sombras, cuidando a los suyos, cuidándote también a ti y a mí. Quiero pedirles permiso, por favor, para abrir el acostumbrado, ya lo hice con el Apocalipsis, ¿verdad? Un paréntesis. Les voy a contar una historia judaica. Tengo un libro judaico donde está esta historia maravillosa. Se las voy a dar y ustedes analícenla. Si la toman bien, si no, no pasa nada. Pero solamente lo único que les pido es que la analicen. Hablando de palacios, vámonos para atrás muchos años, cuando estaba el rey, el faraón, hablando del faraón, pues estamos en Egipto, ¿verdad? Se cuenta la historia de este libro judaico, que había una reunión del faraón con su gabinete, y entre ese gabinete estaba el profeta Balaam, ¿sí? Y estaba Jetro, ¿sí? Dos personajes muy conocidos para esa historia. Y Moisés era muy pequeño, tenía 3, 4 años, ¿eh? Entonces dice que estaba la junta y el faraón tenía en sus piernas al niño Moisés. Y el niño Moisés, siendo pequeñito, ¿verdad? Estiró la mano, fíjense bien, estiró la mano para querer agarrar la corona del faraón. Y el faraón, pues al ver la acción del niño, la intención del niño, agachó su cabeza y el niño le quitó la corona y se la puso él. Obviamente la cabeza era más grande del faraón y el niño, pues la corona lo cubrió todo. Esto pareció una gracia, ¿sí? Algo inusual, algo curioso de parte del niño, algo infantil. Sin embargo, como había hombres muy sabios, muy inteligentes, que espero que también lo haya ahorita que estoy contando esta historia,
¿sí? Que lo tomen con sabiduría, con inteligencia, ¿verdad? Con mesura, ¿sí? Con mucho cuidado. Dice que se rieron, pero Balaam le dijo al rey, al faraón, le dijo, ¿sabe qué, mi señor? Tenga cuidado, porque esto que hizo el niño no es muy común. Le recuerdo que este niño, sus antepasados, ¿sí? Abraham venció en una guerra con sus puros trabajadores a Nimrod, el poderoso de la tierra. Y mató a su hijo Amrafel, que era el que iba a quedar en el reino. Entonces Abraham se hizo el poderoso de la tierra, el rey de la tierra. Solamente que pues como tenía muy poca gente, no pudo tener un gobierno, ¿sí? Pero no se le olvide eso, mi rey. Después su hijo Isaac, ¿sí? Se hizo también poderoso de la tierra, ¿eh? Y Jacob, no se diga. Jacob, acuérdese que se peleó con los hijos de ahí se me olvidó el nombre, pero pueden recordarlo ustedes, ¿sí? Y él, por causa de Dina, ¿sí? Se armó una guerra. Y sus hijos, él y sus 12 hijos vencieron a todas las naciones de la tierra, de la tierra de Canaán, ¿eh? Entonces, si este niño es descendiente de ellos, tenga cuidado, porque eso que hizo ese niño no es muy común. El faraón dijo, ay, pues es algo que hizo un niño ingenuamente. Pues tenga mucho cuidado, mi rey, tenga mucho cuidado, mi señor. Entonces dijo, mira, vamos a hacer una prueba. Para esto el ángel de Jehová estaba ahí en ese lugar también. Obviamente nadie lo veía, ¿verdad? Porque es un espíritu, el ángel de Jehová. Entonces dijeron, vamos a probar al niño y a ver qué hace. Vamos a traer un pedazo de carbón encendido y un pedazo de oro. Es obvio, el oro brillante le va a llamar la atención y el carbón encendido pues va a sentir la quemazón y va a preferir agarrar el lingote de oro en lugar de agarrar el carbón, ¿sí? Si él agarra el carbón porque le llamó más la atención, entonces quiere decir que esto que hizo el niño fue de inconsciencia, porque el niño está acuerdo de que lo otro le va a llamar más la atención. Está bien, dice, tráiganlo. Trajeron un pedazo de carbón y trajeron un pedazo de oro y se lo pusieron al niño Moisés, ¿sí? Pero dice esta historia que el ángel de Jehová tomó la mano del niño y se fue sobre el carbón, y al agarrar el carbón lo mordió. Ojo con lo que les voy a decir. Lo muerde, pero se quema la lengua, y al morderse la lengua, por eso es que queda lastimadito de su lengua y se queda una especie como de tartamudo, ¿eh? ¿Lo quieren creer o no? Ese se los dejo a su criterio, ¿verdad? Pero entonces empieza a llorar el niño porque se quemó el labio. Se quemó el labio. Entonces, la lengua, más bien dicho, se quemó la lengua. Y entonces dijeron, ya ves, actuó inconscientemente el niño al quitarme la corona. Vamos a ver, y empezaron a cuidarlo y todo, ¿ya? Pero el ángel de Jehová estaba ahí para demostrarle al faraón que había alguien que iba a ser mayor que él, y en este caso Moisés. Y ya desde niño le estaba empezando a dar señales de quién iba a ser Moisés. Pero ¿por qué sucede esto? Por la divina providencia de Dios, que se maneja de esa manera. Amados hermanos, si nosotros nos dejamos llevar por la providencia de Dios, créanme que todo lo que ustedes pidan, como dice el apóstol San Juan, creyendo, pedírselo a Dios en oración, creyendo que nos los va a dar, nos será concedido. Pero si queremos manejarlo por medio de intermediarios, como estos hombres que dicen que tráiganme sus ofrendas y van a ver cómo Dios los va a bendecir, o como aquella loca que dice, yo a dolarazos te meto al cielo, o otro orate que dice que él está vendiendo terrenos en el cielo. O sea, amados hermanos, y todavía aún así estamos con nuestra tontería de decir, no, sí tienen razón, vamos a traerles la ofrenda para que nos den la entrada en el cielo. Amados hermanos, ¿qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? No confiamos en la divina providencia de Dios, no tenemos fe. Y dice las Sagradas Escrituras algo
que nos duele mucho cuando lo decimos, cuando Cristo venga, ¿encontrará fe? ¿Tiene usted fe en Dios? ¿Realmente la tiene? O hay hermanos que están enfermos y oran y fuimos a orar por liberación, de sanidad y de todo. Y cuando llegan a su casa buscan la pastillita para tomársela porque para la presión, que para esto, que para el otro, que para los... Entonces, ¿qué clase de oración fue? ¿A qué clase de oración fueron para orar por liberación? No tenemos fe. Tienen más fe los católicos en sus imágenes que el cristiano en la oración hacia Dios. Pero mañana, con esto terminamos el capítulo 3 y mañana comenzamos con el capítulo 4 de este libro. Que Dios les bendiga. Soy Juan Carlos Muñoz. Hasta pronto.